Empezamos ya el tiempo que dedicamos a la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a la diputada de Chunta Aragonesista. Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Bueno, tenemos aquí a Isabel Las Obras. Vamos a hablar un poco de presupuesto. Ya se han despejado un poco las incógnitas y ha dicho el Gobierno que trabajan en las cifras de 2026. Es verdad que en varias ocasiones se ha hablado que no hay mucho margen en los números, ¿no? Pero ¿dónde le gustaría poner el foco a Chunta Aragonesista? Bueno, pues realmente el foco está puesto en la incapacidad y en la irresponsabilidad del presidente del Gobierno de Aragón de no haber sido capaz de sacar un presupuesto para el año 2025, todo motivado porque no tiene suficientes acuerdos en la Cámara. Nosotros desde Chunta Aragonesista, si no presentaba estos presupuestos, le invitamos a que hiciese una moción de confianza, cosa que lógicamente no ha llegado, pero desde luego esto parte de la irresponsabilidad del presidente del Gobierno de Aragón, del señor Azcón. De hecho, ya ha dicho el señor Azcón que la opción de unas elecciones están descartadas. Bueno, pues todo se verá. No sé si será capaz de sacar los presupuestos del 2026. No ha sido capaz de sacarlos del 25 porque necesita, lógicamente, el apoyo de Vox. Ya veremos a ver qué líneas rojas pone Vox para ese presupuesto del año 26 porque necesita sus votos. Y lo que mucho me temo es que muchas veces cuando te acercas demasiado a posturas de la ultraderecha termines con los argumentarios que están vendiendo, sobre todo el tema del Pacto Verde en Agricultura o el tema de los menores, que se ha convertido en un juego político que nunca debería de haber sido así. Veremos a ver qué condicionantes le pone no solamente Vox, sino también el señor Feijóo a Azcón para esos presupuestos del 2026, que yo tengo mis dudas a día de hoy que pueda contar con apoyos. Veremos qué pasa en unos meses con esas negociaciones. Vamos por temas que están en el día a día, ¿no? Se acaba de cerrar el proceso de escolarización. Esta semana la escuchábamos en esa comisión de educación hablar con el director general de planificación. Desde el Gobierno aseguran que esta zona única que ellos implantaron ha sido un éxito, que las familias han ampliado su libertad de elegir, pero desde Chunta Aragonesista ustedes temen que la concertada siempre prima sobre la pública. Hay como una divergencia, ¿no?, en cuanto al análisis y el diagnóstico. Bueno, se trata de modelos ideológicos. Yo muchas veces en el Pleno lo he hablado con la consejera. Son modelos ideológicos completamente diferentes. En este proceso de escolarización se han abierto aulas concertadas en municipios donde había suficientes plazas públicas, con lo cual no entendemos por qué sucede eso. Y luego también se mantienen aulas concertadas con cero alumnado. Nosotros, desde luego, siempre vamos a apostar por una enseñanza pública, sobre todo porque realmente es la que promociona la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, se viva donde se viva. A mí me resulta curioso cuando hablan de la libertad de elección únicamente en la ciudad de Zaragoza, Huesca y Teruel, y poco más, porque el resto de los municipios de Aragón lo que están luchando es porque la escuela rural sobreviva en ese día a día. Yo entiendo que a la consejera de Educación, al señor Azcón, le gusta demasiado la privatización de los recursos educativos, cuando realmente, desde luego, no debería de ser así. Muchas promesas también incumplidas, la educación gratuita de 0 a 3 años, que de momento no la hemos visto y la consejera no contesta. Decía que no tiene fecha, ¿no?, que necesita más presupuesto del Ministerio de Educación para desarrollarla. Bueno, es una competencia autonómica, no me sirven esas excusas estatales. Es una competencia autonómica. Ella, en los medios de comunicación, dijo que 27.000 alumnos y alumnas tendrían esa enseñanza gratuita. Solamente vimos hacerle la foto con los centros privados y concertados, y nosotros, desde luego, apostamos por una red pública donde todas las familias puedan llevar a sus hijos e hijas a esa educación gratuita. La educación es sin duda un gran tema. Otro quizás también es la sanidad, ¿no? Ustedes han logrado aprobar esta semana una propuesta, una PNL, hablaban de un plan integral de lucha contra el cáncer que atienda también a lo psicosocial, ¿no? Una vez que el texto que insta al Gobierno a tomar medidas y que abarca muchas tareas, ¿por dónde habría que empezar, según ustedes? Bueno, pues realmente es una iniciativa que ha sido trabajada con la Asociación contra el Cáncer aquí en Aragón. Es una iniciativa, yo no me canso de decirlo, que es de la sociedad aragonesa, porque realmente quien se beneficia son las personas que padecen esa enfermedad y los familiares. Lo que hay que empezar es por trazar, digamos, ese plan que ya funciona en otras comunidades autónomas como el País Vasco, y sobre todo pues para el tema
tema de la concienciación, o sea, para el tema de la concienciación y sensibilización, pero también para, digamos, que la gente sepa realmente qué beneficios puede tener este plan. Esos cribados que se hacen, sobre todo que hay que hacerlos, hay que ampliar la edad, sobre todo en los más prevalentes en Aragón. Me consta que el Departamento de Educación el Departamento de Sanidad ya se ha reunido con la Asociación del Cáncer, sobre todo para ir avanzando poco a poco, porque se necesitan muchísimos más recursos para atender a todas esas personas. Yo me alegro enormemente que toda la Cámara se sensibilizara de ese tema y pudiese salir adelante. Pregunto también por otra iniciativa que va a ir al Pleno, al Pleno de las Cortes de la semana que viene. Desde Vox piden una comisión de estudio sobre las obras, sobre esa remodelación que se hizo de la Estación Internacional de Canfrán. Es verdad que ustedes, cuando estuvieron al frente del Gobierno, gestionaron esta parte. La Cámara de Cuentas habla de un importante sobrecoste de más de 10 o 11 millones de euros. ¿Creen que esto saldrá adelante? Y sobre todo, ¿qué tienen que decir, ¿no?, ustedes que estuvieron gestionando en esa etapa, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, nosotros ahí lo que podemos decir es que durante 8 años se trabajó por esa reapertura del Canfrán. Lógicamente se necesita más dinero porque desde otras administraciones se pide más dinero para esa reapertura del Canfrán. Lo que está claro es que si vos piensa que ha habido alguna irregularidad, lo puede llevar a la Fiscalía, a la Cámara de Cuentas. Lógicamente cuando hay algún problema, cuando detectan alguna irregularidad, lo llevan a la Fiscalía. No lo han hecho, han sido muy claros, y vos desde luego, si quiere tomar alguna iniciativa, es muy libre de poder llevarlo, pero no hay ningún tipo de irregularidad y la Cámara de Cuentas lo ha dejado muy claro. Otro tema que quería poner sobre la mesa, Sigena, ¿no? Hemos conocido estos días una sentencia favorable y es verdad que hay mucha unanimidad entre los partidos en el hemiciclo, porque esto es una buena noticia. No hay tanta unanimidad o postura común en si va a ser fácil o difícil, ¿no?, la vuelta de estos bienes al monasterio de Sigena. ¿Qué postura toma Junta aragonesista? Bueno, nos alegramos enormemente de que estas pinturas vuelvan a la sala capitular. Está perfectamente adecuada, para que no quede ninguna duda. Se ha hecho estudios de humedad de la piedra, se ha puesto un sistema de climatización de última generación e incluso ya hay una estructura y un armazón para colocar esas pinturas murales allí. Nosotros desde luego estamos deseosos de que vuelvan. Lo que pasa es que sí que quiero insistir que hay un problema ahora en el monasterio de Sigena con el tema de los aerogeneradores, porque quieren poner a 1 kilómetro, con todo el impacto visual y cultural que podría tener para este monasterio, y desde luego nos parece muy bien que el Gobierno del Partido Popular apoye esta vuelta, como la apoya a todos los partidos políticos, pero también que estudie todas las repercusiones que puede tener esos aerogeneradores en el monasterio. Creo que hay una iniciativa, no sé si lleva una iniciativa Aragón Teruel existe sobre este tema, puede ser la semana que viene. Bueno, realmente los de las plataformas Sigena sí que se han reunido con todos los partidos políticos, nos van a enviar, digamos, una iniciativa base para que nosotros podamos presentarla en el último pleno. Desde luego nosotros también la presentaremos, yo creo que la mayoría de los partidos políticos, sobre todo para evitar ese impacto que tanto daño va a hacer a este monasterio. También otro tema que no me gustaría pasar por alto. Venimos de una conferencia de presidentes, ¿no? ¿Qué análisis hacen? ¿Cómo lo ven? Sobre todo se han llevado temas sobre la mesa, muchos, pero uno de ellos es la vivienda. Sánchez planteaba a las comunidades autónomas 3 posibles soluciones de cómo intervenir. No sé si ven que por ahí pasa la solución, por brindar un poco la vivienda pública, por triplicar la inversión en la construcción de viviendas. Bueno, muchas veces nos debemos de preguntar para qué sirve esa conferencia de presidentes, y desde luego que tiene que servir para mejorar cada comunidad autónoma. En este caso me consta que se ha hablado de financiación, que también se ha hablado de vivienda. Aquí tenemos ahora enseguida, estará la ponencia de la Ley de Vivienda de Aragón. Veremos a ver en qué se traduce, porque realmente va a ser una ley de vivienda del Partido Popular y de Vox, porque se necesitan los votos para que salga adelante. Y yo creo que sí que debemos de ser capaces de ponernos de acuerdo en una ley de vivienda estatal, desde luego para mejorar los alquileres sociales, la vivienda pública, la rehabilitación. Quiero decir que en esa conferencia de presidentes deberían de ser capaces de ponerse de acuerdo en vivienda, que es un gran problema que existe a día de hoy, no solamente entre los jóvenes, sino también entre personas mayores que tienen mayor vulnerabilidad. De hecho, esa ley que se debate ahora en el Parlamento aragonés difiere mucho de la ley estatal, son como 2 planteamientos muy distintos. ¿En qué sentido van a ir las
enmiendas que presente aquí Xunta Aragonesista en las Cortes de Aragón? Pues nosotros ahora estamos trabajando esas enmiendas y sobre todo van a ir muy dirigidas al tema de la rehabilitación, el alquiler social y desde luego la vivienda pública. Veremos a ver cómo queda la vivienda de Aragón. Lo digo sobre todo porque tienen que salir con los votos del Partido Popular y de Vox y desde luego sus políticas no son similares a las de Xunta Aragonesista en el tema de vivienda. Pues aquí lo dejamos, hemos llegado al final, un amplio repaso por todos los temas. Gracias, Isabel Las Obras, por venir. Muchas gracias a vosotros. Gracias.